Muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias y no por el contenido. Hoy vamos a tratar este tema y es con relación a este asesino en serie, este asesino parafílico que cometió todos actos y aberraciones sexuales contra sus víctimas, necrófilo, también sádico, donde era un asesino encarnizado, totalmente fuera de control. Y de quien vamos a hacer un análisis psicológico es de Ted Bundy. Y en el perfil de Ted Bundy nos dice lo siguiente: desde el punto de vista psicológico y criminológico, da a conocer a una evidente personalidad psicopática. Se trata de uno de los ejemplos más obvios en que un psicópata da rienda suelta a sus impulsos para convertirse en un asesino en serie. Ted Bundy ha sido uno de los famosos y despiadados asesinos en serie de nuestra historia. Se le atribuyen la muerte de 35 jóvenes, sin embargo, los investigadores piensan que pudieron ser muchísimas más. La cifra exacta de sus víctimas y los secretos de sus crímenes son datos que se llevó con él a la tumba. Ted Bundy daba una impresión agradable, se expresaba con corrección e inteligencia. Nadie era capaz de imaginar que aquel joven elegante y apuesto protagonizaría una serie de violaciones, torturas, mutilaciones y muertes que conmocionarían al mundo entero. El encanto superficial y lucuosidad. Era un joven inteligente, elocuente y apuesto, un candidato indiscutible al éxito. Lo definían como agradable, simpático. Nunca parecieron nada raro en él. Parecía un buen chico. Era un placer hablar con él. Todos pensaban que era un triunfador, que tenía un futuro prometedor. Era capaz de ocultar a la perfección el impulso asesino que le dominaba. Sus amigos, sus familias y compañeros le consideraban una persona perfectamente cuerda. En lo que se refiere al sentimiento de grandiosidad personal, su tremendo narcisismo, la habilidad para despistar a la policía y la tendencia a burlarse de las autoridades, unidas a su pericia como ladrón, contribuyeron a reforzar su desmedida autoestima y la convicción de que tenía derecho a hacer cuanto se le antojase. Estaba tan seguro de sí mismo que rayaba en la arrogancia. Bundy despidió a sus abogados y consiguió permiso para defenderse a sí mismo ante el tribunal. Confiaba ciegamente en su inteligencia y en su habilidad para manipular y derrotar al sistema judicial. Cuando un periodista le preguntó si llevaría a cabo su propia defensa, formuló una de las que se convertirían en una de las famosas frases: tengo el mejor abogado que conozco, yo. En lo que se refiere al trastorno de la personalidad, la mentira patológica era uno de los rasgos más importantes de su personalidad. Era que parecía muy sincero, pero las apariencias engañan. Bundy era un maestro del engaño. También era en lo que se refiere a la manipulación. En el colegio y en las aulas era para él un campo de experimentación en el que ponía a prueba sus habilidades verbales y donde trataba de manipular a su favor al profesorado, manipulando a todas sus víctimas, haciéndoles creer que necesitaba ayuda y abusaba de las buenas fe de las chicas para capturarlas. Tenía una emoción superficial, como toda característica del psicópata. En su manera de enfrentarse a las relaciones sociales, había un defecto de fondo que le impedía establecer vínculos sinceros. En 1971, a la edad de 25 años, dedicaba su tiempo libre a disuadir a los suicidas en el teléfono de la Esperanza de Seattle, mostrando en sus palabras emociones que realmente no existían. Era cariñoso y se le daba bien conversar por teléfono. Se resulta tan paradójico que salvara tantas vidas. En lo que tiene que ver también, que se refiere a la conducta psicopática,
La insensibilidad y la falta de empatía, que es característica del psicópata. La idea de conmocionar a los agentes de la ley y ocasionar sufrimiento a los padres de las víctimas les resultaba emocionante, porque de esa manera materializaba su venganza. La falta de culpabilidad y remordimiento no es que fuera incapaz de sentirse culpable por lo que había hecho, es que creía que tenía derecho a hacerlo. En lo que se refiere a lo conductual, los problemas de conductas precoces, hay expertos que opinan que el origen de la locura de Bundy estuvo en la infancia. Ted tenía una tía muy joven que un día se despertó de la siesta rodeada de cuchillos apuntando hacia ella. Los había cogido del cajón de la cocina y los había colocado todos con la punta hacia ella. En lo que se refiere a la conducta antisocial, en su juventud, durante su adolescencia, la personalidad secreta de Bundy comenzó a emerger. Se consideraba por encima de la ley. A los 15 años era un consumado ladronzuelo y se le consideraba sospechoso de 2 asaltos domiciliarios, y hay expertos que creen que esta época cometió su primer asesinato. En la clasificación de las mujeres, consideraba a sus víctimas como cosas, no como personas. Nunca se refirió a ellas como mujeres. Para él, no pasaban de ser simples objetos. La vida de sus víctimas no tenía valor para él, porque no pensaba que fuesen personas de carne y hueso. En lo que se refiere a las parafilias, el sadismo sexual y la necrofilia, para Ted Bundy era la mejor forma de disfrutar el sexo. Era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir. Los psiquiatras que estudiaron a Bundy le consideraron un único caso, pues aunaba 2 tipos de aberraciones al mismo tiempo. Era sádico y a la vez necrófilo. Entre las características comunes a ambas perversiones destaca la falta de sentimiento de culpa y la voluntad expresa de hacer daño a otros para tener gratificación sexual. Bundy elegía a sus víctimas por una razón muy concreta. Todas poseían ciertas características físicas comunes. Eran chicas jóvenes, atractivas y llevaban el pelo largo, peinada con la raya en medio. Todas se parecían a su primera novia. Aunque su disfraz seguía transmitiendo encanto y sinceridad, su verdadera personalidad estaba a punto de salir a la luz. Cuando descubrió la farsa que había vivido creyendo que sus abuelos eran sus padres y su hermana mayor era en realidad su verdadera madre, se sintió vilmente traicionado por una mujer, su madre. En el momento que fue consciente de la verdad, aún estaba temblando a causa del rechazo de parte por su primera novia. Muchos investigadores opinan que fue en ese periodo cuando Ted Bundy decidió vengarse de las mujeres, al considerarlas responsables de haberle arruinado la vida. Hasta la misma mañana de su ejecución se creyó que era capaz de retrasar lo inevitable,